Primero que nada, Edmundo, muchísimas gracias por haber aceptado participar en el primer simposio del Foro Estudiantil de Arácnidos. Y bueno, les comento. El doctor Edmundo realizó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una tesis del catálogo de alacranes de la Colección Nacional de Arácnidos del IBUNAM. Posteriormente realizó la maestría en Ciencias Biológicas en el área de Sistemática, dentro del posgrado en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología, nuevamente de la UNAM. Para después terminar con su formación académica, haciendo el doctorado como parte del American Museum of Natural History, donde su tesis de de doctorado fue sistemática de los escorpiones de Norteamérica de la subfamilia Synthropinae, específicamente escorpiones Bejovidae. Ha realizado 3 postdoctorados, el primero en el Angevio del Cinvestav Irapuato, donde el proyecto fue Genómica Comparativa del género Centuroides, Evolución de los alacranes de importancia médica de México. El segundo postdoctorado fue en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos, con el proyecto Proteómica y Transcriptómica de Veneno de Alacranes. Y por último, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, realizó el proyecto de diagnóstico de resistencia a los fasciolicidas en el tremátodo parásito zoonótico Fasciola hepática. Como ven, pues el doctor no se limita a temas de sistemática o de escorpiones, sino que tiene una amplia experiencia en ramas diferentes de la biología. Asimismo, ha impartido varios cursos en posgrado de ciencias biológicas, 8 cursos por invitación sobre sistemática, taxonomía y biología y de diversidad de alacranes y arácnidos. Ha podido dirigir 3 tesis de licenciatura y ha sido sinodal de varios exámenes del mismo nivel, y actualmente dirige a un estudiante de doctorado, es asesor y sinodal de exámenes profesionales en más de 5 posgrados. Actualmente, en su haber cuenta con más de 32 artículos indizados, 4 capítulos de libro, y pues ha participado en diferentes eventos de divulgación y varios congresos nacionales e internacionales. Prontamente, el doctor Edmundo va a tomar la dirección de la Colección Nacional de Arácnidos. Y bueno, pues Edmundo, sin más que decir, pues damos paso a tu presentación, por favor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches, Dariana. Muchísimas gracias por la introducción, muy amable por dar el panorama amplio de mi trayectoria. Bueno, buenas noches a todos. Voy a presentar un resumen de quién soy, de qué he hecho, hacia dónde vamos, y bueno, aún no tengo aquí adscripción, como pueden ver, pero voy a ser parte del Instituto de Biología en corto. Y bueno, voy a presentar un proyecto bueno, en realidad varios proyectos que tengo planeados para continuar este magnífico trabajo que hizo el curador anterior. Y bueno, el título dice sistemática de los arácnidos. No se refiere solamente a la sistemática filogenética o a estudiar la evolución de los arácnidos, sino se refiere a un uso y un aprovechamiento sistemático de las colecciones biológicas que se encuentran depositadas en la CNAN. Entonces, no se confunda, no es nada más de sistemática para arácnidos, es una forma mucho más general. Semánticamente sistemática me refiero a sistematizar toda una estructura de trabajo que voy a presentar. Bueno, voy a empezar con una introducción rapidísima de dónde vengo, ¿no? Como decía Dari, bueno, pues yo estudié el doctorado en un sistema que tiene que ver no solamente con sistemática, no sé de ecología, sé de biología evolutiva y también hago cosas de comportamiento en algún momento. Y bueno, mi trabajo como científico enfocado a los arácnidos comenzó con la publicación de este artículo, ¿no? Muchos de ustedes probablemente lo han visto por ahí. Es la primera
síntesis que se hace de un grupo de alacranes después de muchos años. Y bueno, describimos 6 especies nuevas y configuramos completamente esta subfamilia. Obviamente esta es la punta de lanza porque mucho de este trabajo que se necesita hacer, al menos en escorpiones, pues todavía está verde, digamos, de una manera coloquial, ¿no? Y bueno, estoy ahorita preparando otros 5 monografías de este tipo. Vamos a 4 monografías que son los géneros más diversos que habitan Norteamérica de esta subfamilia. Y bueno, vamos a continuar investigando otros grupos, ¿no? Vamos a tratar de investigar, vamos a tratar de extender junto con otros colaboradores el estudio sistemático. En este momento sí estoy utilizando el concepto de sistemática filogenética para entender la evolución y entender pues qué es lo que tenemos hoy, ¿no? Reconstruir el pasado para poder entender lo que tenemos, la diversidad que tenemos hoy. Entonces, a partir de ahí, bueno, comencé a colaborar con mucha gente. Hicimos un análisis filogenético con muchísima información, redefinimos, como les comentaba, la subfamilia, trajimos géneros de un lado, pusimos en otro lado otras cosas. Entonces hicimos un reacomodo bastante grande, basado no nada más en DNA, sino también en morfología, ¿no? Entonces también tengo bastante experiencia en la aplicación y uso de morfología. Ahora, ¿cuáles son mis líneas de colaboración? Las que estoy comenzando en este momento y las que estoy impulsando justo en el momento que estoy en transición para entrar al instituto. Mis líneas de investigación son multidisciplinarias. Estoy colaborando con personal físicos, con biotecnólogas, con químicas, con bioinformáticas, con agrónomas, etcétera, con una diversidad de mujeres que he tenido la oportunidad y la aventura de poder pues lanzar estos proyectos, ¿no? Entonces, varios de estos proyectos con estas investigadoras en diferentes partes de México, estoy justo en este momento impulsando, ¿no? Retomando después de la pandemia, no, aún no se acaba, por cierto, pero bueno, pues, estamos en un nivel más o menos trabajable, digamos. Estoy retomando varios de estos proyectos, ¿no? Entonces, no voy a hablar muy específicamente de cada uno de estos proyectos, pero bueno, cada uno de estos personajes representa proyectos muy, muy particulares. Lo que sí quiero mostrarles es, aparte de los avances que tengo con otros investigadores, ¿no? Donde ya tengo publicaciones más o menos recientes. He estado trabajando con Gabriel. Gabriel es un investigador en el Instituto de Óptica de León, y con él investigamos la fluorescencia y el color del exoesqueleto de los escorpiones. Tenemos un artículo publicado ya. Costó bastante trabajo, el trabajo multidisciplinario no es fácil, hay que aprender a hablar lenguaje óptico, y ellos tuvieron que aprender a hablar el lenguaje biológico, pero creo que llegamos a un punto medio y nos fue bastante bien con este artículo, ¿no? ¿Qué hemos estudiado hasta este momento en esta línea de investigación? Bueno, pues hemos encontrado que existe una heterogeneidad en la fluorescencia de los escorpiones. Aquí en rojo, pues aquí hay un mapa, es como un mapa de calor. La parte roja indica que las pinzas y el metasoma, la colita de los alacranes tiene mayor fluorescencia. Esto no es sorprendente porque a mayor grosor de la cutícula parece que hay una concentración más grande de fluoróforos. Sin embargo, tiene pues implicaciones biológicas bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente pues son las estructuras que los escorpiones utilizan tanto para cazar como para defenderse. Entonces la pregunta es si esta fluorescencia extrema o mayor tiene algún significado biológico. Eso es lo que ahorita estamos tratando de retomar, ¿no? Vamos a dirigir un postdoctorado, y justamente Daniel, que fue la persona, el estudiante de doctorado que se graduó con este artículo, vamos a continuar con ese trabajo, lo vamos a extender además a la parte de polimetría, ¿no? ¿Qué ocurre con la luz polarizada bajo iluminación luz blanca? ¿Qué ocurre con la luz polarizada bajo iluminación de luz ultravioleta? Entonces, estamos tratando de abrir esta línea de investigación y bueno, este artículo lo que hizo fue darnos muchas más preguntas que respuestas.
es vasta la cantidad de información que uno puede generar a partir de esta interacción entre físicos y biólogos, ¿no? Está todavía bastante verde el asunto. Estoy junto con Leonel Munoz, un investigador del Museo de Historia Natural de Suiza, arrancando esta, bueno, no arrancando, sino continuando este estudio de la filogenómica del orden de escorpiones. Estamos moviéndonos de utilizar transcriptomas a UCs, ya están las proof listas, y de hecho ya tenemos secuencias extraídas y secuencias listas para empezar a trabajar con los análisis, sobre todo de las familias. Seguramente han escuchado como el grupo de Prashant Sharma y colaboradores hemos estado pues creciendo esto de la filogenómica de los escorpiones. Hemos resuelto varios clados que no tenían una posición muy fija, y Leonel y yo estamos justamente tratando de avanzar en familias que aún no se han tocado, ¿no? Entonces vamos adelantando un poco ahí. Al mismo tiempo estoy trabajando con Leonel la evolución, homología y función del aparato reproductor de escorpiones. Muy interesantemente, la parte filogenómica nos había estado resolviendo muy bien, pero colaborando con Leonel nos dimos cuenta que los espermatóforos reflejan mucho la evolución de su complejidad con las topologías que hemos estado recuperando con la filogenómica. Entonces hemos logrado empatar mucho de la evolución de hemispermatóforo en las diferentes familias de escorpiones, y hemos visto que hay una correlación muy padre. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer es introducir todo este concepto evolutivo de homologías y de función. Ahorita voy a mencionar un poquito lo que estoy haciendo con una de mis estudiantes, con mi estudiante de doctorado. Vamos a entrar el foro, es el que participé. O sea, pero ahí... Vamos para el Una disculpa, Edmundo. Gracias. Ok, perdón, sí, bueno, no estuvo en nuestras manos la interrupción. Entonces, también estoy trabajando con Leonel en cuestiones de la escorpiofauna de Ormuri en Oceanía. Entonces tenemos ahorita una revisión bastante amplia. Me tocó ir a Papúa Nueva Guinea con Leonel a colectar escorpiones ahí, trajimos una buena cantidad de especies nuevas. Estamos trabajando la sistemática de ese grupo también. Otro proceso de investigación que estoy trabajando es faunística y fotodocumentación de especímenes, ¿no? Que esto es súper importante. Este va a ser uno de los proyectos punta que vamos a lanzar junto con el doctor Fernando Álvarez, del Instituto, perdón, de la Facultad de Ciencias. Él es profesor de ahí, entonces él ha desarrollado una cantidad muy interesante de cosas, de herramientas que se pueden utilizar para cuestiones de, curación, y eso lo voy a implementar. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué no se guarda esto? Híjole, perdón. A ver, voy a tratar de... Ok, voy a continuar así. Entonces, otro de los proyectos en los que estoy participando es con solífugos. La doctora Paula Cushing tiene un proyecto de eremobátidos. Es un proyecto en el que está estudiando la biogeografía y la sistemática de este grupo, y yo soy colaborador directo junto con mis estudiantes. Aquí hay dos de ellos. Por ahí ahorita les presento a Dianita y a mi estudiante de doctorado, ¿no? Entonces, mi participación acá es tanto tener una participación activa en el campo, así como pues empezar a analizar o empezar a resolver problemas taxonómicos que tienen muchísimos años ahí, que no se han resuelto, obviamente con respecto no de la familia Eremobatidae, porque bueno, los taxones focales son la familia Eremobatidae, pero yo voy a atacar otra familia que se distribuye, de las dos familias que se distribuyen en México, voy a atacar la otra, ¿no? Que es Amotrechidae. Entonces, vamos a tratar de resolver todo este problema taxonómico viejísimo que se tiene. Dianita justamente es la que está tratando de hacer.
Parte del desarrollo de este trabajo, pues implementamos una forma muy novedosa de colectar solífugos que parece que en varias partes del mundo está funcionando. Mucha gente que tenía problemas para adquirir ejemplares, que ese es el problema con los solífugos, es muy complicado capturarlos en el campo, de tal manera que estas trampas con luz y pitfalls nos han eficientizado muchísimo. Se colectaban 1, 2, 3 solífugos y con mucha suerte en noches así muy particulares la gente llegaba a capturar 10 machos, un macho por ahí, varias hembras en diferentes localidades. Aquí hemos llegado a colectar hasta 40, 45 animales en una noche, una serie completa tanto de juveniles, machos adultos, hembras adultas, que bueno, son fundamentales para la taxonomía. Entonces esto va a avanzar, va a dar un buen giro en el asunto del estudio sistemático de estos organismos, ¿no? Este es otro proyecto que lo voy a resumir muy rápido porque pues hay cosas bien interesantes, pero es muy amplio. Miren, me invitaron a resolver este problema porque tenían 3 transcriptomas, ¿no? Habían hecho 3 transcriptomas. La historia, voy a subir un poquito más arriba en la historia. Fasciola hepática es un parásito de ganado y es parásito del hígado, y entonces pues crea problemas de producción de leche, crea producción de carne, etcétera, ¿no? Es un problema económico bastante fuerte. Entonces se comenzó a utilizar fasciolicida, que es un insecticida, un químico dirigido que es el traclibendazol para matar este organismo. Resulta que el uso indiscriminado pues hizo resistente a estos productos químicos el parásito. Entonces, una de las propuestas que me hicieron pues fue analizar estos 3 transcriptomas, ¿no? Estos transcriptomas tienen una característica bien interesante. Lo que hicieron fue aplicar el producto. Hay 2 productos de forma comercial, lo aplicaron en una muestra, se los aplicaron en la muestra 2 y hubo uno sin aplicación. Entonces, los transcriptomas pues tenían toda esta información, pero no sabían cómo analizarlos, y yo me puse a explorar los datos, encontré algunos patrones y vi que muchos tremátodos tienen este fenómeno bien interesante que se llama trans-splicing. Cuando se traduce un transcrito, un RNA mensajero a una proteína, a veces este RNA mensajero se ensambla de una manera muy particular. Sabemos que los genes tienen exones y intrones. Entonces, los exones son justamente estas fracciones del gen que se separan, se juntan y se exportan hacia el ribosoma para producir la proteína. Existe el splicing alternativo, que es justamente dentro del mismo gen, se intercambian de lugar o se deja un exón fuera y se pone otro y se traduce a una proteína completamente diferente, bueno, un aminoácido, sí, proteína completamente diferente, que tiene funciones incluso diferentes. Hay otro fenómeno que se llama trans-splicing, que ese es lo que me interesó, que es justamente dos genes, el mecanismo molecular lo que hace es extraer 2 exones diferentes, los junta, los pega y se produce otra proteína completamente diferente. Esto en la evolución, pues se ha visto que la evolución de diferentes grupos se ha visto que es más prevalente en diferentes animales, ¿no? Y Fasciola hepática pues, resultó ser uno de los más que tienen este fenómeno con mayor frecuencia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no extraer todos aquellos genes que tienen una secuencia líder? Todos los genes que tienen este fenómeno de trans-splicing, se traduce una secuencia cortita, que es la secuencia líder, que es la que prende todo el mecanismo para que se haga el trans-splicing. Entonces, cuando se aplica los triclebendazoles, se producen estas secuencias chiquitas, y lo que hice fue, utilizando un pipeline establecido por otros investigadores, ajustarlo a mis datos, transformarlo y correr el análisis completo. Y esto fue lo que salió. Resulta que
sin el triclavendazol. Solamente había 2.131 genes que tenían el trans-splicing, pero cuando se les aplicó el fasiolicida, pues miren el incremento, ¿no? Casi el doble. Lo que nos está diciendo es que muy probablemente esta resistencia esté hipercodificada. ¿Qué significa que esté hipercodificada? Bueno, pues que este mecanismo de splicing es justamente una hipercodificación, y este mecanismo de splicing se prende cuando el organismo se enfrenta a unas circunstancias de resistencia. Entonces, estos genes involucrados en esta resistencia se denomina resistoma, justamente todo este conjunto que le permite al organismo darle vuelta a los triclavendazoles y sobrevivir. Entonces, esto es un descubrimiento bien interesante que aún no se ha publicado, pero bueno, que estamos en proceso de preparar para publicación, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los proyectos que tendría que retomar una vez que comience a trabajar de forma de lleno, ¿no? Aquí en el instituto. Bueno, otros de los, esto también ya lo mencioné, otro de los proyectos es proteómica y transcriptómica, esto lo mencionó también Dari, ¿no? Con gente de Simvestaff en Langevio, pues hemos hecho unos 14 transcriptomas por ahí, que lo que queremos hacer es en realidad distinguir qué hay en las glándulas de veneno, porque muchas veces asumimos que todos los productos que salen en los transcriptomas de las glándulas de venenos pertenecen al grupo de los venenos, ¿no? Son cosas tóxicas, son proteínas que producen el rompimiento de la homeostasis en el animal que es atacado. Pero en realidad hay muchas otras cosas que han sido cooptadas, muchas proteínas que han sido cooptadas como parte del cóctel. Entonces, realmente no son toxinas. Lo que queremos es justamente comparar todas estas cosas, todas estas proteínas, parte del proceso homeostático del organismo, con las que se producen en el telson y ver cuál realmente podemos sí separar como componentes parte del veneno. Entonces, este es otro proyecto que está también ahí medio detenido, pero poco a poco vamos a regresar a él. Por otro lado, está con el doctor Yuval Posani, pues estamos haciendo pues, una buena cantidad de transcriptomas, tenemos más o menos 35, lo que vamos a hacer es ver cómo han ido evolucionando los venenos de diferentes grupos de organismos. Tenemos todos los clados relevantes dentro de la familia Bejovidae, y lo que vamos a hacer es, con base en sus adaptaciones morfofisiológicas, es decir, los ecomorfotipos, tratar de resolver, correlacionar esta evolución muy particular de esos hábitats a un grupo de presas muy particulares, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de juntar es la parte biológica con la parte de evolución molecular para poder decir, bueno, los alacranes que tienen un ecomorfotipo litófilo cazan un cierto tipo de presas. ¿Por qué? Porque las proteínas presentes ahí atacan organismos que probablemente tienen este mismo hábito litófilo, ¿no? Viven en montones de rocas, viven en las paredes, en las grietas de las paredes. Por otro lado, pues tenemos animales amófilos, o tenemos animales litófilos, o tenemos los ecomorfotipos que hemos reconocido, ¿no? Entonces, estos ecomorfotipos, lo que estamos hipotetizando es que van a tener su propio stock para alimentarse de presas muy particulares que también están adaptadas a estos tipos de ambientes muy particulares, ¿no? Paredes de roca, dunas de arena, etcétera. Todo este tipo de diferentes sitios en donde los alacranes han adquirido adaptaciones muy particulares y se han desarrollado tanto fisiológica como morfológicamente adaptaciones muy fuertes, ¿no? Entonces es lo que queremos hacer con estos 35 transcriptomas. Estamos ahorita preparando el análisis filogenético y bueno, vamos a hacer una reconstrucción de los venenos, diferentes grupos de venenos en una topología y bueno, ya verán cuando salga el artículo, ¿no? Entonces eso es otro proyecto que estamos también caminando. Y luego, avanza por favor. Ahí está. Sí. Entonces, bueno, ahora lo que les voy a presentar, esas son las líneas de investigación básicas. Ahorita estoy pensando en meter otras 3 o 4, pero vamos a verlo con más calma, ¿no? Entonces, ahorita lo que les voy a presentar es el plan de trabajo. Miren, el plan de trabajo tiene que ver con el proyecto que viene
pues a largo plazo, ¿no? Yo ya voy a estar ahí, pues moviendo la colección, administrándola, y me gustaría mejorar, impulsar todavía más de lo que ya sea, de la posición que tiene en este momento, ¿no? O sea, el eje central realmente pues es la colección misma, ¿no? Hay que hacer una curación física taxonómica, es decir, actualizar un montón de cosas que han estado cambiando con el tiempo. Obviamente, los estudiantes que han participado en la curación y en la investigación, pues han creado muchos grupos taxonómicos, se han movido, han hecho muy parecido a lo que yo hice cuando hice en el doctorado, ¿no? Entonces, esos cambios hay que ponerlos, hay que reflejarlos, ¿no? Y físicamente tener los animales con unas etiquetas con esa nueva información, ¿no? Obviamente lo que estamos buscando pues es acrecentar el acervo. Ahorita van a ver por qué. Voy a dar un breve diagnóstico de lo que yo veo, de lo que he estudiado de la colección. Y bueno, proponer investigación de frontera y multidisciplinaria. Como ven, tengo muchos contactos con otros investigadores de otras áreas, y pues me encantaría incrementar esta colaboración multidisciplinaria, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a atacar este challenge. Esta pues resulta ser una cosa no tan fácil de hacer, ¿no? Pero creo que podemos hacerla. Y bueno, obviamente, pues continuar con la formación de capital humano y este trabajo importantísimo de difusión, ¿no? Mostrarle a la gente en general, a todos, no científicos, sin distinción de lo que sea, pues el trabajo que hacemos y cómo puede impactar en nosotros mismos este trabajo, ¿no? Bueno, aquí está el diagnóstico que les comentaba. Según un artículo reciente, pues conocemos no tan reciente, conocemos más o menos el 25% de los arácnidos que se distribuyen en México, es decir, nos falta conocer el 75% de la diversidad y probablemente más, ¿no? Y las bases de datos que están siendo curadas y que están siendo elaboradas y creadas por la UNIBIO, pues tienen más o menos unos 15,000 registros de arácnidos. Ahora, la pregunta es de cuántos de estos 15,000 registros pues, son especies diferentes. Muy probablemente tenemos un montón de cosas repetidas, y esto pues está un poquito, 15,000 registros, pues sí son muchos, pero habría que ver qué tanta diversidad hay metida ahí, ¿no? Entonces, pues yo lo que voy a hacer, bueno, lo que tengo pensado atacar, la forma en la que voy a atacar esto, pues primero atacar grupos megadiversos. Obviamente las arañas son el grupo más importante en este sentido, y hay grupos megadiversos que corresponden pues, a estos grupos de arácnidos, ¿no? Y obviamente los grupos menores. Menores en el sentido de que se conoce poco. No quiere decir que en realidad tengan muy poca diversidad. Hemos visto en esquizómidos y en ricinulios que en realidad hay un montón de, bueno, no hablemos de palpígrados, ¿no? Literalmente uno va al campo, recoge un pedacito de tierra y puede encontrar una especie de palpígrado nuevo. Entonces, pues hay un montón de cosas todavía que describir, ¿no? Y bueno, esto está reflejado más o menos en este pie, ¿no? Las arañas ocupan pues toda esta parte anaranjada, y esto implica que pues, hay que meterle cierta velocidad y cierta premura a las arañas, ¿no? Antes de que el hábitat mismo se deteriore sin regreso. Y bueno, esto no sé. Lo que planeo hacer ahora son estudios somnísticos dirigidos. Está muy bien, si alguien requiere material fresco para una tesis, pues bueno, habría que conseguirlo, pero creo que sería mucho más productivo si pudiéramos pues hacer estudios somnísticos dirigidos. Y para ello estoy planeando al menos 3 regiones prioritarias. Hay una cosa importante de la biología de los organismos que hay que considerar, ¿no? Los organismos tropicales, como las arañas y otros grupos de organismos pantrópicos, como los opiliones, pues tienen una distribución en los trópicos, obviamente. Entonces, esta área es súper importante, todo lo que está en verde es muy importante de muestrear. Ahora, tenemos patrones justamente a la inversa. Tenemos animales como los olífugos y los alacaranes, que son mucho más diversos en zonas desérticas. De ahí que la zona 1, y bueno, incluido también la península y la zona de desiertos de Oaxaca, pues tendría que ser también prioritaria, ¿no? Entonces, como ven, no puedo priorizar un área y dejar la otra fuera.
de tal manera que dividía México en la parte tropical del Pacífico, la parte tropical del Golfo y la parte de los desiertos. Entonces, en cada uno de estos, lo que pienso hacer, si es que conseguimos los fondos, por ahí vamos a empezar a ver el asunto, pero hacer estudios faunísticos dirigidos, ¿no? Creo que la parte básica de arañas ya está funcionando desde hace unos 12 años probablemente. Mi colega Fernando Álvarez ha hecho estos estudios y tenemos un avance bastante grande en la parte del Golfo. No se ha tocado el Pacífico, esta parte va a ser un poco más complicada, pero bueno, vamos a intentar apresurar un poquito el asunto, ¿no? Y bueno, con lo que estoy haciendo con los solífugos, con la colaboración de solífugos, he estado colectando pues solífugos y escorpiones en esta zona, ¿no? Obviamente, uno diría, bueno, desde el punto de vista de los escorpiones, ya se conoce todo lo que hay en Baja, ¿no? He escuchado mucho eso y pues no, hay lugares, hay sierras aisladas, hay lugares, otras sierras que no han sido tocadas, me ha tocado colectar ahí y bueno, todavía habría por describir en Baja probablemente unos 12 o 15 especies de alacranes y bueno, de solífugos no se diga, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo que hacer y se supone que los escorpiones son un grupo mesodiverso, ¿no? Entonces, esos estudios faunísticos dirigidos nos van a ayudar mucho en ese sentido. Dentro de este gran proyecto, pues yo ya comencé desde antes de que me contrataran en el instituto a trabajar. Y uno de estos ejemplos es justamente Diana. Diana Perales, Batista Perales, es una estudiante que está trabajando con Amotrequide, esta familia que la doctora Cushing pues no tocó en su proyecto, pero que estamos adquiriendo organismos, ¿no? Entonces, Diana ha encontrado una serie de caracteres que nunca se habían tocado, que es muy interesante cómo uno da por hecho que muchos de los organismos ya están bien estudiados y resulta que no, que si uno se pone a ver cosas muy particulares de los organismos, pues se comienza uno a encontrar cosas que nunca se habían estudiado. Y gracias a Diana, al trabajo de Diana, pues todos estos caracteres se han integrado en una base de datos piloto que nos ha permitido encontrar al menos 1, 2, 3 especies que, bueno, falta todavía trabajo, ¿no? Pero al menos tenemos 3 especies definidas dentro de este complejo enorme que se llama Amotrecula peninsulana. Entonces Diana está en proceso de analizar, adquirir todavía un par de cosas ahí de materiales, por ahí ya hizo unas estancias y está escribiendo y haciendo su tesis, ¿no? Que la vamos a retomar con más fuerza. Es algo que ahorita, no es lo que pensaba generalmente, no. Ahí es otro estudiante que tengo, Jair, está en proceso está a punto de terminar de escribir, de hecho, la próxima semana yo creo vamos a terminar de escribir, lo va a terminar de ayudar a Jair y va a poder pues comenzar sus trámites de titulación. Lo que está haciendo Jair es una tesis sobre la distribución, riqueza y taxonomía de solífugos de México. Tendríamos que partir de un conocimiento general y justamente Jair nos va a introducir toda esta diversidad. Y parte de sus descubrimientos interesantes es que hay patrones de distribución entre las familias discontinuos, es decir, diferentes familias, ni siquiera especies, ni género, ¿no? Familias completas tienen una distribución muy particular. Y esto habla son organismos que están persiguiendo su nicho, ¿no? Se mueven conforme se mueve el nicho. Entonces, Edmundo, disculpa que te interrumpa, pero sí, parece ser que ya no estamos viendo cómo cambia la diapositiva. Ok. ¿Ya desde hace un rato? Tenemos nada más ahorita con lo de Diana, no estamos seguros. Exacto. ¿Ahora sí la ven? Ya la vemos. Bueno, voy a otra vez. Algo pasó extraño. ¿Ahí se ve? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Ok, entonces, bueno, vimos ya la tesis de Diana y aquí está Jair, ¿no? Está nuestras trampas que diseñamos, la doctora Cushing platicando con Jair la mañana siguiente de haber dejado las trampas ahí. Les comentaba que una de las cosas bien interesantes que Jair ha encontrado hasta ahorita es que hay una disyunción, hay una familia que está distribuida ampliamente en nuestras regiones biogeográficas
y hay una exclusión, digamos, ¿no? Algunas familias son menos prevalentes en ciertas regiones y otras son más prevalentes. Entonces, sí hay patrones que están comenzando a emerger simplemente estudiando lo que está en la literatura, ¿no? Imagínense si nos ponemos a estudiar cosas un poquito más detalladas, que es justamente hacia donde va a ir, ¿no? Tratar de pues incorporar mucho más información al respecto y hacer una cosa un poco más robusta. Con FER lo que estamos haciendo es, ya presentó la semana pasada parte de esta escopiofauna de Aguascalientes con un énfasis en el desierto chihuahuense. Y lo que estamos haciendo ahorita es estamos terminando de escribir este artículo, ya está todas las ilustraciones, ya está todo perfectamente, pero lo interesante es que Fer y yo encontramos caracteres que nunca se habían estudiado de la estructura de los epispermatóforos. Entonces, lo que estamos haciendo es integrar parte de este proyecto que les dije, que había hecho con Onel. Parte de toda esa información que salió la estamos integrando en animales americanos. Yo ya lo había hecho con Megacormus, lo hice con centruroides, y ahora lo estamos haciendo con el grupo, bueno, con los vejóvidos en general, ¿no? Y vamos a tratar de expandirlo para poder utilizar esta hipótesis de homología, que además tiene una parte funcional bastante bonita, y pues esto nos va a permitir formalizar un lenguaje que hace falta, ¿no? Porque la terminología utilizada en los escorpiones norteamericanos no es concordante con la de los europeos, ni con la de los chinos, ni con la de... Entonces, lo que tratamos de hacer es un lenguaje, una terminología, una nomenclatura que podamos aplicar a todos los escorpiones del mundo, ¿no? Y justamente como esto está relacionado directamente con este árbol de la vida de los escorpiones, pues podemos implementarlo en todas las familias. Todas las familias podemos reconocer características homólogas que podemos ver directamente en estas especies nuevas del grupo mexicano, ¿no? Entonces, pues es un proyecto un poco ambicioso, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos también. También estamos a punto de enviar la publicación. Bueno, ahora, hablando un poquito de las estrategias prioritarias de la CNAN, ¿no? Una de las cosas que es importantísimo es digitalizar los ejemplares con un propósito curatorial. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay un montón de especies nuevas metidas ahí en la CNAN que están esperando pues que alguien las estudie, ¿no? El problema es que no tenemos el tiempo. El deterioro del medio ambiente pues apremia esto, ¿no? Nos obliga de alguna manera a acelerar este proceso. Entonces, lo que queremos hacer es difundir esta diversidad sin mover un átomo. Lo que estamos tratando de mover son bits. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a tratar de implementar es una forma de capturar los caracteres diagnósticos de los diferentes grupos de arácnidos para podernos poner en la red, de tal manera que en la red, cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga la posibilidad de observar directamente el organismo a través de sus caracteres diagnósticos y decir, esto es una especie nueva, vamos a describirla. Entonces, yo desde acá les voy a decir, por supuesto, ¿no? Hagamos este proceso de descripción, colaboremos, tengamos pues todo lo que se necesita para documentar estos ejemplares y darle su nombre, y entonces pues incrementar la tasa de curación de los ejemplares que están depositados acá en la CNAN, ¿no? Entonces, la idea es pues tener una colección única en el mundo en la que cerca del 80-90% de los ejemplares que están aquí y que se van integrando, pues tengan una determinación. Sería una colección única en ese sentido en el mundo, ¿no? Estaremos avanzando muchísimo más que los museos más grandes de todo el mundo. Entonces, con esta idea, pues tratar de, por un lado, colaborar con gente de todo el mundo, especialistas de todo el mundo en todos los grupos de arácnidos, especialmente arañas, que es lo que más tenemos y lo que es más apremiante en términos de diversidad, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, eso es una cosa que no se puede hacer, es imposible. Bueno, pues resulta que Fernando Álvarez lleva haciéndolo más de 12 años. Lo que pasa es que su página web, pues a lo mejor no ha tenido
la difusión que requiere, pero en realidad Fernando lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo y lo ha hecho de una forma bastante exitosa, ¿no? Estos inventarios en diferentes partes de México, lo que uno puede hacer incluso es comparar los ejemplares colectados en el Pico de Orizaba y en Xilitla, por ejemplo, ponerlos par con par y decir, efectivamente, ¿no? Y además captura parte de la diversidad morfológica de estos organismos en diferentes partes. Entonces uno puede decir, ok, los animales del Pico de Orizaba tienen un color más oscuro que los animales de la misma especie en Xilitla, ¿no? Esta diversidad morfológica también se puede capturar. Entonces, no solamente da a conocer la diversidad, de hecho, muchos de sus descripciones, de sus colaboraciones y cosas que ha hecho con gente de otra parte del mundo, pues ha aumentado la tasa de descripción de estos ejemplares, ¿no? Gente, especialistas en grupos diferentes, pues han colaborado con él y esto ha permitido pues que se describan muchas más especies, ¿no? Entonces, pues esto lo voy a tratar de mover, no íntegro, sino adaptarlo a la CENAN para poderlo aplicar y implementar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es protocolos. Creo que la parte importante es dejar un poquito esto de enseñanza oral y poner en papel todo, ¿no? Lo que quiero hacer en la CNAN es regular de una forma en la que el manejo, la incorporación de ejemplares, el préstamo, todo lo que se hace en una colección científica tenga pues reglas muy claras, ¿no? Reglas que vamos a pedirle a la gente, a los investigadores que por favor las sigan, y esto nos va a permitir ordenar, nos va a permitir manejar la colección de una manera mucho más eficiente. Entonces, parte de esta idea de hacer la digitalización de estos ejemplares, obviamente, pues va aunada a esta reglamentación, digamos, ¿no? De este tipo de cosas. Ahora, una cosa bien interesante, cualquier animal que tenga una metalización similar, digamos, insectos, algunos grupos de crustáceos, cualquier cosa de panantrópoda que tenga una tagnosis similar yo creo que es materia para poder implementar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los caracteres diagnósticos se van a ubicar exactamente en la misma posición del cuerpo, de tal manera que nos va a facilitar este proceso de elección de caracteres diagnósticos, porque en todos los escarabajos con este tipo de morfología, pues todos van a tener esta misma morfología y entonces podemos homologizar y sacar las características diagnósticas que nos van a permitir hacer esto de una forma eficiente, ¿no? No necesitamos sacar miles de fotos, necesitamos sacar tal vez, no sé, 5 o 7 fotografías que muestren los caracteres diagnósticos. Entonces, bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque creo que se me está acabando el tiempo. Otra vez, crear protocolos, crear cosas con base, o sea, el lugar que nos van a asignar va a tener ciertas características y vamos a utilizar este documento, ¿no? Que es básico. Obviamente otros documentos que se han hecho en otras partes del mundo, por los museos más grandes del mundo, traerlos acá y a ver si se pueden implementar, si no, bueno, buscar la forma de mejorar la colección, ¿no? Tanto física como de orden y de manejo, préstamos y todo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente vamos a tener un marco legal, bioético, que tiene que ver con el manejo de los organismos y, bueno, yo soy parte ahora de este grupo de expertos especialistas de escorpiones de la lista roja y me va a tocar pues empezar a ver cosas, por ejemplo, organismos de cuevas, ¿no? Que están en peligro o eminente por el mal uso que se les ha hecho a estos lugares, ¿no? Destrucción de estos lugares pues requiere un cuidado bastante urgente. En fin, va a haber toda una regulación. Bueno, ese es el plan general, muy grande el plan maestro. Obviamente hay muchas otras líneas de investigación que se van a implementar. Ahora les voy a hablar de algo que estoy tratando, que es el compromiso para este año que viene, ¿no? Terminar este proyecto que ya tengo un buen rato. Sistemática de geografía y evolución de los venenos del clado norteamericano de géneros centruroides. Entonces, lo que me interesa a mí es, primero, tener una base sólida
que nos permita hacer preguntas acerca de la distribución y cómo han ido evolucionando los venenos en este grupo de organcanes, donde se encuentran todos los que son de importancia médica, ¿no? La importancia médica comprobada, que es otra cosa que le falta mucho a la comunidad, pues es saber exactamente si eso no es de importancia médica para la salud pública, que es lo importante, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que en realidad, pues cualquier alacrán que te inyecta veneno, pues tiene problemas médicos porque te puedes intoxicar muy mal o no te puede pasar nada. Pero desde el punto de vista de salud pública, pues es importante ver aquellos casos que requieran atención de urgencias porque la vida de una persona está en peligro. Entonces, esos son los alacranes en los que yo me voy a enfocar, ¿no? Se han reconocido por ahí 13 especies, yo reconocí 21, y bueno, siguen habiendo especies nuevas por ahí que hay que describir, y obviamente este número de unidades biológicas, 21 va a incrementarse. Por ahí una subespecie que hay que elevar la especie, ¿no? Y bueno, hay muchísimas más todavía por describir. Entonces, bueno, sabemos que el problema del alacranismo es bastante grave en México, y no hay una revisión sistemática de este género en México. Las que hay pues son esporádicas o tienen una muestra bastante pequeña. Hay un problema grave de morfología. Hay muchas convergencias, hay muchos paralelismos dentro de la morfología, y esto hace un grupo bastante homoplástico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sistemático es difícil abordar la morfología. De ahí que, pues, implementación de secuencias como el uso de UCs y ese tipo de cosas novedosas, pues también sería importante introducirlo, ¿no?, a este estudio. Estos no son fáciles de identificar. Estos animales son difíciles en términos de, otra vez, su morfología convergente y con mucha plasticidad, ¿no? No hay claves de identificación confiables hasta ahorita. Bueno, hay claves de identificación, pero se han descrito muchas especies y no se pueden identificar ciertas cosas, ¿no? Hay que ir a las descripciones. Un poco lo que pasa en esos grupos olvidados de arañas, ¿no? Y otros organismos. Y bueno, se hace esto nos va a servir como punto de lanza para hacer un enlace con la Secretaría de Salud y poder proponer cosas de distribución de estos organismos en un momento dado, ¿no? Bueno, los objetivos de este estudio es hacer una filogenia robusta, cuántas especies hay en el país de importancia médica, en dónde están estas especies y cuál fue el origen en el tiempo, ¿no? Parte de esto ya está regularmente resuelto, pero aún nos falta una muestra un poquito más grande, ¿no? Y las perspectivas que tenemos, como les decía, pues es utilizar herramientas tecnológicas nuevas, utilizar métodos de coalescencia, hacer mapas de distribución potencial, pero ya con unidades perfectamente bien definidas, y buscar los tiempos de aparición de estos organismos y aparición del veneno, ¿no?, de importancia médica. Bueno, no voy a abundar mucho en esto, son cosas también, cosas que se están haciendo y que se van a hacer, sobre todo cosas como bioprospección, ¿no? Utilizar los venenos como fuente para buscar estos proteínas o alcaloides o lo que contenga el veneno que puedan tener un uso médico, veterinario o de insecticida, ¿no? Que esto más o menos ya lo estoy desarrollando con otro grupo de investigación. Y bueno, pues todas estas otras cosas, ¿no? A mí me sorprende mucho que no se haya hecho, por ejemplo, los metabolomas, esta captura de todo lo que no es proteína, pero que es un componente orgánico, ¿no? Lípidos, azúcares, lipoproteínas, toda esta gama gigantesca que es parte también de los venenos no se ha explorado. Entonces, esto se puede hacer ya de manera bastante global, bastante rápida también, y bueno, esa es otra de las perspectivas del estudio, ¿no? Ahora, rapidísimamente, ya me quedan 5 minutos, esta es la clasificación que se ha propuesto hasta este momento, ¿no? Grupos de especies. Estos grupos de especies, bueno, estos son de importancia médica y estos no son de importancia médica, bueno, están mezcladones. Pero se pueden reconocer 4 grupos principales, ¿no? Alacranes grandotes, a veces pueden ser muy negros, pueden ser muy claritos, pero tienen más colores más oscurones, ¿no? El famosísimo grupo de los rayados porque tienen estas rayas en el mesosoma, que hay de 2 tipos, ¿no? Caparazón con unas manchas más oscuras, casi completamente lleno el caparazón de pigmentación, y las 4 líneas típicas, ¿no?, de estos organismos. Y estos otros animales que justo acaban de ser revisados por unos colegas de California,
describieron, creo que 6 especies nuevas. Son animales arborícolas, que ya sabemos que estaban ahí, pero bueno, no se habían estudiado con mucho detalle. Estos son los 4 grupos que a su vez están divididos en estos otros grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia de estos organismos? Bueno, estos organismos tienen un origen gondwánico y estaban presentes, el ancestro estaba presente en Sudamérica y muy interesante, antes de que se juntara Norteamérica y Sudamérica, estos animales cruzaron por un puente oceánico que se llama el Puente de Aves, que hubo periodos en varios millones de años que se elevaban y se sumían varias islas. Esto se llama en biogeografía el stepping stone, brincar en piedritas para cruzar el río, para cruzar el charco de alguna manera, ¿no? Entonces, esto ocurrió antes de que se cerrara Norteamérica con Sudamérica, se juntara, ¿no? Y entonces, a partir de del Caribe, que esto terminó, el arco de Aves terminó siendo el Caribe, hubo un proceso de invasión a Norteamérica, luego hubo un proceso murieron muchos animales, probablemente debido a una catástrofe a nivel global, y desaparecieron muchos organismos, no nada más escorpiones, ¿no? Y entonces una reinvasión, repopulación del Caribe hacia Norteamérica y hacia Sudamérica. Entonces, este momento, pues más o menos que tiene más o menos 5 millones de años, es en el que estamos en este momento, ¿no? Y lo que hicieron estos colegas fue justamente reconstruir el origen de cada uno de estos grupos de organismos. Si se dan cuenta, aquí está Norteamérica, que es justamente todos los organismos que estamos estudiando, los de importancia médica, están metidos en este clado. Este clado es raro porque, bueno, tienen este otro grupo que también es monofilético, la mitad está en Norteamérica y la mitad está en Centroamérica. Pero bueno, lo importante aquí es esto, que aquí es donde están todos los animales de importancia médica, ¿no? Y bueno, lo que llevamos hasta el momento, hemos estado utilizando Usual Suspects, que es un grupo de genes que estudiamos en aracnología, que son, bueno, el 12, el 16S, el 18S, el 28S y el C1. Conjuntados y concatenados, pues este es un primer árbol preliminar, que es justamente el árbol donde nos enseña el clado de Norteamérica, que está en el árbol de los colegas. Y aquí están todos los grupos, todo dice en parte. Esto quiere decir que los grupos de la clasificación que les presenté al principio, ninguno es monofilético. Entonces hay que redefinir con esta nueva topología, diferentes grupos de especies, ¿no? Y una cosa interesante que encontré aquí es que justo en este nodo aparece la importancia médica, es decir, los alacranes adquieren este potente veneno que permite, pues, diezmar mamíferos, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces, voy a presentar los diferentes grupos y su distribución aproximada ahora rapidísimamente y concluyo. Estos son los grupos, este es el grupo externo. Acá está el árbol general, no está reducido, no está hecho caricatura. Este es el grupo externo, son los animales grandotes que les decía. El animal pequeñito, que es más pequeñito, que son arborícolas, tuvieron un proceso de invasión a través de la península de Yucatán y fueron colonizando hacia los litorales, tanto Pacífico como del Golfo de México, ¿no? Y bueno, tenemos toda esa distribución actual. Acá tenemos probablemente el movimiento más antiguo, ¿no? Este grupo que está integrado por animales de Baja California y de la parte continental Sonora-Sinaloa, y este grupo es bien interesante. ¿Por qué? Porque en este grupo tenemos este organismo en Baja California. Parece que el movimiento de Baja California, el hecho de que se haya movido Baja California, tuvo un impacto en la potencia del veneno. Y tenemos animales que causan muertes. Tenemos animales que causan muerte. ¿Dónde está? Muy rapidísimo, perdónenme. ¿Dónde quedó esto? Aquí.
Tenemos animales que producen muertes, accidentes graves en esta área, pero no lo tenemos aquí. Los alacranes que habitan esta zona tienen una incidencia menor de muerte, de hecho no causan muerte. Hay intoxicaciones graves, pero no se muere la gente como se muere en esta parte del continental. Parece que el movimiento de la península redujo este proceso de selección natural positiva para mantener una alta toxicidad, dejó de hacer presión y la toxicidad bajó. Es interesante, una pérdida secundaria de la toxicidad alta, ¿no? Mientras que por acá pues tenemos incluso metidos en este clado a los alacranes de Durango, ¿no? Eso no se sabía, esto es completamente nuevo. Tenemos este otro grupo que está justo antes de que apareciera la importancia médica, este grupo que se estacionó, digamos, en esta zona, nunca generó esta alta toxicidad. Entonces, algo aquí, algo en esta parte de México, hay algo que está produciendo esta toxicidad, ¿no? Tenemos el siguiente grupo, que es otro grupo monofilético, grupo Elegans, que está distribuido en esta zona del Pacífico y centro de México, y con algunas expansiones, ¿no? Estas son introducciones, movimientos de este clado hacia áreas pues, donde no estaban registrados anteriormente, y bueno, también habitan por acá en esta isla. Dos grupos bien interesantes, uno que tiene que ver, son los organismos más, con el veneno más potente de México, otro que se estacionó en la parte central, justamente cruzando el eje neovolcánico, y bueno, parte de este trabajo, ahorita voy a presentar, Oscar, con mucho más detalle, es justamente, ya me pasé de tiempo, separar centrioles lípidos de forma con información, con evidencia molecular y con evidencia ecológica. Entonces, afortunadamente pudo crear estos, yo pensé que no iba a tardar un poquito más de tiempo, pero ya terminó la tesis, ya tiene un montón de análisis que hizo, y todos los análisis apuntan a que efectivamente centrioles lípidos hay dos especies nuevas. Lo voy a dejar que hable él acerca de eso, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar. Y bueno, la parte de difusión es muy importante, y aquí la gente que está involucrada en difusión dentro de la CNAN y dentro de la CNAC, pues quiero integrarme con ellos, quiero crecer esto, quiero hacerlo pues un poquito más formal y tratar de apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Este es el último taller de bueno, primero y el último que he dado de identificación de escorpiones, fue todo un éxito, la gente estuvo bastante contenta, espero volverlo a ofrecer el próximo año, en el verano. Entonces, la gente que esté interesada, pues estoy disponible.